Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Les envío un saludo muy afectuoso, esperando que, pues bueno, podamos compartir mucha información en esta sesión, pues que en realidad es una sesión muy corta, relacionada a los temas principales de nuestro diplomado, que son los crecimientos de cavidades. Es decir, vamos a charlar un poco de algunos criterios y de los trazos electrocardiográficos que se observan en un paciente que tiene pues un crecimiento de cavidades, ¿vale? Por lo cual, pues bueno, a comenzar, vamos a continuar con todo esto y pues que nosotros podamos aprender bastante. Recuerden que si llegaran a tener alguna duda o alguna pregunta, pues lo pueden hacer directamente en el aula de Classroom, pueden dejar su comentario y lo más pronto posible nosotros les vamos a estar respondiendo y resolviendo pues este tipo de situaciones. Vale, vamos a comenzar crecimientos de cavidades en el electrocardiograma. Y comenzar con esta frase de J.K. Rowling, que dice: la diferencia y el abandono a menudo hacen mucho más daño que el rechazo rotundo. Es una frase nada más para que ustedes la tengan en consideración y bueno, que nosotros podamos eh, tener en cuenta todos estos procesos. Bien, los crecimientos de cavidades son muy importantes porque a veces los pasamos por alto en un electrocardiograma y eso no nos ayuda demasiado, ¿no? A poderlos diagnosticar o a poder dar una pauta relacionada con estos o incluso a veces ya los detectamos hasta que la situación es grave en el paciente. Cuando es una situación grave, cuando nosotros estamos, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros estamos ya en un paciente con insuficiencia cardíaca y vemos un electrocardiograma, pues bueno, ya tiene crecimiento de cavidades bastante importantes, ¿no? Nosotros vamos a poder observar en el trazo electrocardiográfico con diferentes criterios los crecimientos tanto de las aurículas derecha, ¿no? En este caso, como lo están viendo en pantalla, como la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo respectivamente. Por lo cual, pues bueno, vamos a tener o vamos a tomar en cuenta algunos de los criterios que vienen aquí en estas diapositivas. Y para ello, ¿verdad? Primeramente o principalmente, pues nosotros vamos a hablar del crecimiento auricular derecho, vamos a ir por aurículas y luego los ventrículos. Bien, tenemos el crecimiento de la aurícula derecha, que son las ondas P, donde nos vamos a fijar específicamente, porque recuerda pues que la onda P representa la contracción, ¿cierto? La sístole o la despolarización de las aurículas. Entonces, todo esto es muy importante para que nosotros lo tengamos en consideración. Tendremos que ir a vigilar la onda P. En este caso, la duración de la onda P puede ser de 0,10 segundos o menos, ¿cierto? Es decir, puede estar dentro de los parámetros normales, que dijimos que realmente lo normal es de 0,04 a 0,08, ¿listo? O puede llegar a ser incluso hasta 0,10, usualmente es menor a este parámetro. Las características morfológicas, como bien lo dice aquí la diapositiva, son ondas P típicamente altas, justo como esta que estamos viendo en el ejemplo de la imagen, ¿cierto? Nosotros sabemos que también la medición de la onda P es solamente de 1, máximo 2 milímetros. Típicamente altas es más de 2 milímetros, es decir, más de 2 cuadritos, y es una onda P típicamente altas. Estas específicamente las vamos a poder encontrar en las derivaciones 2, en D2, D3 y ABF, ¿vale? A eso nosotros le vamos a llamar P pulmonar, ¿listo? O P pulmonale. Depende de la bibliografía que tú encuentres, puede ser P pulmonar o P pulmonale. Recuerda que es muy importante tenerlo en condición. Lo voy a escribir abajito de la imagen, ¿listo? P pulmonale, ¿vale? También así la vas a poder encontrar. Entonces, esto es muy importante porque ese tipo de onda P la vamos a encontrar, lo vuelvo a repetir, en la derivación 2, 3 y ABF. Mientras que vamos a poder encontrar ondas P bifásicas, quiere decir que tiene una porción positiva y una porción negativa, ese trazo electrocardiográfico, por eso se llama bifásico, ¿listo? Muy acuminadas en las derivaciones B1 y B2, ¿listo? Y tenemos el mismo ejemplo en esta zona.
¿cierto? Aquí está la imagen y aquí vemos específicamente, bien, vemos específicamente el trazo de la onda P de este vaya positivo y luego tiene un descenso con una negatividad y otra vez vuelve a regresar a la línea isoeléctrica de su trazo original. ¿Vale? Entonces vamos a tener en cuenta estas características en la derivación B1 y B2. Bien, B1 y B2. Ahora, la dirección es positiva, usualmente es ascendente en las derivaciones 2, 3 y ABF, bifásica B1 y B2, con la primera deflexión mayor que la deflexión terminal. Es decir, la deflexión ascendente va a ser de mayor tamaño que la deflexión terminal. En cuanto a la amplitud, 2.5 milímetros, lo que les decía, ¿no? Lo normal es hasta 2, entonces por arriba de 2, específicamente 2.5 milímetros, o más en las derivaciones 2, 3 y ABF, son las características importantes de este crecimiento auricular. La causa del crecimiento de las aurículas o de la dilatación e hipertrofia de la aurícula derecha es el aumento de la presión o el volumen que la aurícula está recibiendo o puede soportar. Nosotros lo vamos a traducir clínicamente a una sobrecarga auricular derecha, una sobrecarga de volumen, ¿no? En este caso, que suele ser el resultado de diferentes enfermedades como las que tenemos enlistadas aquí. Usualmente, dentro de estas enfermedades que se enlistan, tenemos enfermedades valvulares, como lo puede ser la estenosis valvular pulmonar. Bien, la estenosis e insuficiencia de la válvula tricuspidia, relativamente infrecuente, pues muy raro que llegue a aparecer. Listo, en el caso de la pulmonar, pues bueno, incluso de ahí sale el nombre, ¿no? O el apellido de esta onda P muy acuminada. Listo, la hipertensión pulmonar por diversas causas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC. También pacientes en estado asmático crónico, pacientes con embolia pulmonar, pacientes con edema pulmonar, con estenosis o insuficiencia de la válvula mitral y cardiopatía congénita. Entonces hay muchas otras cuestiones que son mucho menos frecuentes en realidad, listo, salvo por el EPOC y el asma, ¿no? La embolia pulmonar, la edema pulmonar, y las cuestiones del lado izquierdo usualmente no generan estos procesos, ¿no? Las cardiopatías congénitas sí, porque muchas de estas llegan a generar una falla cardíaca derecha en los pacientes pediátricos y bueno, como resultado una sobrecarga de volumen o de presión de la aurícula derecha. Bien, el resultado del crecimiento de la aurícula derecha suele ser una onda P alta y simétricamente acuminada, la famosa P pulmonar que ya acabamos de mencionar. Bien, entonces por eso es muy importante tenerlo en consideración, ¿vale? Esta es la característica específica del trazo electrocardiográfico. Bien, ahora vamos a pasar hacia la aurícula izquierda. Bien, por lo general, eh, dura más de 0.10 segundos. Esta es la gran diferencia, ¿no? Específicamente en cuanto a la duración. Del lado derecho dijimos que usualmente es normal, la duración de 0.04 a 0.10, usualmente en el caso del crecimiento de la aurícula izquierda, es más de 0.10 segundos. Características morfológicas específicamente de este trazo, pues es una onda P positiva, usualmente es ascendente, bien, es amplia, de 0.10 segundos o más de duración en cualquier derivación, bien, una onda P amplia y hendida con dos jorobas o en forma de M, ¿no? Por ejemplo, de 0.04 segundos o más de separación, se va a conocer como P mitral, ¿no? Lo voy a escribir aquí en grande, ahí está escrito en el texto, pero lo escribimos aquí, P mitral, bien, la P mitral que por lo general se presenta en las derivaciones 1, 2, B4, B5 y B6. ¿Listo? Entonces derivaciones 1, 2, B4, B5 y B6, ahí es donde vamos a encontrar a este tipo de onda, justo esta que acabo de circular, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. La primera joroba representa la despolarización de la aurícula derecha y la segunda representa la despolarización de la aurícula izquierda aumentada de tamaño. Esto es muy importante recordarlo. Cuando nosotros vimos nuestra sesión de ondas, segmentos, intervalos y todo ese proceso, yo les mostré una imagen, si ustedes recordarán,
Listo, voy a hacer aquí unos dibujos medio raros, espero que los puedan entender. Bien, en donde tenemos aquí una onda P, ¿listo? Teníamos otra onda P que en ese, creo que era amarilla, ¿listo? Yo la voy a dibujar de color naranja, ¿listo? Bien, y teníamos una onda P de color rojo que cubría las dos ondas, ¿cierto? Entonces, esa imagen que yo les mostré en ese momento, regreso con el tono negro para que no haya problemas. Bien, esa imagen que yo les mostré en ese momento era que la onda azul, ¿verdad? Representaba la aurícula derecha, la onda naranja representaba la aurícula izquierda y la onda que nosotros veíamos realmente en el electrocardiograma representaba a las dos aurículas. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte, ¿verdad? A la mitad, la parte ascendente representa la aurícula derecha y la parte descendente representaba la aurícula izquierda. De allí que entonces cuando hay un crecimiento de una de las aurículas, la otra tome más fuerza, digámoslo así, aumente el tamaño y genere este proceso de una onda P hendida o P mitral en forma de M, ¿no? Que se genera a partir de que la aurícula izquierda es mucho más grande de tamaño que la aurícula derecha. Así lo mismo pasa con el crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? La onda ascendente es la que determina la contracción de la aurícula derecha, por lo tanto esa onda crece más y la otra ya nada más desciende. Por eso es que la onda P, perdón, de la aurícula derecha en crecimiento solamente es una onda P acuminada, muy alta, bien más de lo que debe medir en cuestión normal. ¿Listo? Y en este caso se hace más ancha la onda P porque el lado izquierdo, ¿listo? Es el que se está retardando o se está retrasando para poder llevar a cabo toda esta conducción. Por eso se alarga en cuanto al tiempo y no en cuanto al voltaje. ¿Vale? Nada más para tenerlo claro. ¿Listo? Entonces, también nos dice que una onda P bifásica de más de 0.10 segundos de duración total con el componente negativo terminal de 1 milímetro o 0.10 milivolts. O más profundo y 1 milímetro o 0.04 segundos o más de duración, es decir, un cuadro pequeño o más en ambos casos. Bien, suelen presentarse en las derivaciones B1 y B2 y el componente positivo debe ser ascendente, ¿no? Inicial de la onda P representa la despolarización de la aurícula derecha y el componente negativo terminal representa la despolarización de la aurícula izquierda aumentada de tamaño, ¿no? El último ejemplo que tenemos en este caso, voy a acercar un poco, bueno, voy a borrar primero para que no nos hagamos bolas. ¿Listo? Y voy a acercar un poco la imagen para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Para que se vea tal vez un poquito mejor. ¿Listo? Creo que ahí se ve un poquito mejor. ¿Listo? En donde, de nuevo, volvemos a repetir, una parte ascendente, ¿listo? Que mide lo normal, ¿no? Mide un cuadrito más o menos en cuanto a milivolts se refiere, ¿listo? Y después tiene una parte descendente negativa, ¿no? Muy importante, que también va a verse con un cuadrito o un poquito más, ¿listo? Como nos lo referían aquí los criterios, bien, hacia abajo y que también en cuanto al tiempo va a durar un poco más de un cuadrito. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Esa onda nosotros la vamos a buscar en B1 y B2. ¿Listo? Repetimos. Derivación 1, 2, B4, B5 y B6. Vamos a encontrar onda P hendida o onda P mitral. ¿Vale? Vamos a encontrar esta onda P. En las derivaciones B1 y B2, yo voy a buscar o a encontrar este tipo de onda P, ¿no? La bifásica. Y en el resto de las derivaciones, que sería D3, ABL, ABR, ABF, ¿cierto? Y B3, bien, que son 5 derivaciones restantes, yo puedo encontrar esta onda P amplia, ancha, ¿no? Que dure, por ejemplo, como en este caso, 1, 2, 3 cuadritos y un poquito más, que dure 0.12 o más, ¿no? Bueno, o más de 0.10 segundos. ¿Listo? Entonces, nada más es para tenerlo en consideración. ¿Vale? Muy importante. Ok, voy a borrar de nuevo mis rayones para que ustedes lo puedan visualizar.
listo, con estas características. Y además terminar de revisar lo que nos dice la diapositiva, ¿cierto? Que la diapositiva también aquí abajo nos hace hincapié sobre, ¿verdad?, el crecimiento de la aurícula izquierda, que también nos pone ahí entre paréntesis dilatación e hipertrofia de la aurícula izquierda. Es un aumento de la presión o el volumen de la aurícula izquierda, lo que nosotros le llamamos sobrecarga auricular izquierda, visto que por lo general es resultado de algunas enfermedades también, en este caso de estenosis e insuficiencia de la válvula mitral. De ahí el nombre de P mitral, ¿no? Porque usualmente se da este crecimiento de la aurícula izquierda porque la válvula mitral no puede pasar toda la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, generando una sobrecarga de volumen, luego una depresión y por lo tanto cambios anatómicos en la aurícula, que es el crecimiento, la hipertrofia o la dilatación. Bien, el infarto de miocardio agudo, ¿no?, que tenga que ver o que afecte esta zona del el corazón, listo, insuficiencia cardíaca izquierda, en términos generales, pues el ventrículo izquierdo no puede bombear la sangre correcta, es decir, lo hace con mucho menos cantidad, se va llenando hasta que permite que la aurícula izquierda pase lo mismo, si se vaya llenando y tenga una sobrecarga de volumen, una depresión, aunque la válvula mitral funcione bien, listo, pero eso condiciona al crecimiento de la aurícula izquierda. Bien, y la hipertrofia del ventrículo izquierdo por diversas causas, como pueden ser estenosis o insuficiencia aórtica, hipertensión sistémica o miocardiopatía hipertrófica, ¿no?, que son algunas características. El resultado del crecimiento de la aurícula izquierda, como bien dice la diapositiva, suele ser una onda P amplia y hendida, la famosa P mitral. Bien, estas ondas P pueden deberse a un retraso o bloqueo del avance de los impulsos eléctricos del corazón a través del fascículo de conducción interauricular entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Tú recordarás, ¿verdad?, que el sistema de conducción, listo, nosotros teníamos aquí a nuestro nodo sinusal, bien, y que del nodo sinusal nacían tres haces, ¿verdad?, internodales, pero de uno de los haces internodales se bifurca para poder estimular a la aurícula izquierda, perdón. Entonces, el hecho de que esta aurícula crezca, ¿no?, se vuelva más grande, voy a cambiar de color, listo, se vuelva más grande, bien, que la aurícula derecha, pues entonces nosotros vamos a condicionar, listo, de alguna manera que el, eh, el corazón no sea estimulado de manera correcta, y hay un enlentecimiento, y de ahí que la onda P también sea más amplia, dure más en cuanto al tiempo, ¿no? De que se va a tardar en poder estimular por completo la anatomía de la aurícula izquierda. Entonces, es muy importante tenerlo en consideración también de nueva cuenta, ¿vale? Estas son las características. Me voy a regresar tantito. Crecimiento de la aurícula derecha, crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Cuáles son las características? Rápidamente, onda P pulmonar en D2, D3 y ABF y onda P bifásica B1 y B2. Ahí vamos a ir a buscar estas características para poder decir que es un crecimiento de la aurícula derecha. Bien, importante. Crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Qué vamos a buscar? Onda P mitral en D2, perdón, D1, D2, B4, B5 y B6 y onda P bifásica en B1 y B2. ¿Listo? Si encontramos esas características, evidentemente la onda P bifásica con los criterios, ¿no? Del lado derecho es una onda P con una deflexión positiva muy acuminada, ¿cierto? Y una deflexión negativa muy pequeña. En cambio, del lado izquierdo, que son las mismas derivaciones, ¿listo? La onda ascendente es muy pequeña y la que es la más grande es la onda descendente, ¿no? De la bifásica, tanto en voltaje como en tiempo. ¿Listo? Nada más hay que tener eso claro. Y en el resto de derivaciones del lado izquierdo vamos a encontrar una onda P amplia. Listo, del lado derecho, me regreso, no contamos o no tenemos esa característica. Pueden ser ondas P normales, ¿listo? En el resto de las derivaciones que no mencionamos, pero encontrando estas características, nosotros decimos es una P pulmonar o es una P mitral, dependiendo, ¿cierto? Y pensamos en crecimiento de las aurículas respectivamente.
Bien, vamos a pasar a la siguiente, que es la hipertrofia del ventrículo derecho. Y esta ya tiene que ver con un poquito más de características. Incluso si tú te estás dando cuenta, ¿cierto? Esta hipertrofia del ventrículo derecho puede venir acompañada de hipertrofia de la aurícula derecha. Ya lo viste en los trazos, está totalmente evidente, ¿cierto? Si tú recuerdas, tienes que ir a D2, ¿no? Y ve como en D2 incluso nos ponen P1. P1 es igual a una P pulmonar, que está aquí el criterio bien establecido, donde dice esta palomita. Bien, P1 es P pulmonar. Y ya vimos que está en la derivación 2 y en la derivación 3 también existe P pulmonar, ¿no? Aquí las voy a encerrar. P pulmonar, ¿vale? Y si nos vamos a ABF, también hay P pulmonar. Entonces cumple con el criterio de la P pulmonar. Y luego si nosotros nos vamos a la derivación B1 y B2, no se alcanza a ver tanto en la parte bifásica, ¿cierto? Pero vemos una onda P negativa, que no debería de estar así en B1 y B2, ¿no? Debería ser una onda P positiva, sobre todo porque en el resto de las derivaciones, como podemos observar B3, B4, B5, B6, la onda P se ve normal, se ve con las características normales. Entonces, en este caso, no necesariamente se tiene que ver acuminada, con que sea negativa cumple el criterio. Bien, entonces vemos aquí ondas P diferentes a lo que nosotros esperábamos en condiciones normales. Con esto, nosotros podemos decir que cumple con los criterios. Me voy a regresar un poco, se van a ver las rueditas, listo, pero regresa D2, D3 y ABF, y al menos la derivación B1, pero también puede ser B2. Entonces, regresamos al trazo y encontramos las mismas derivaciones, D2, D3, ABF, B1 y B2 con estas características. La hipertrofia del ventrículo derecho puede venir en la gran mayoría de las ocasiones, acompañada de hipertrofia de la aurícula derecha. Bien, nada más para que quede claro, no les puse otro ejemplo, bueno, porque aquí teníamos una imagen que nos iba a representar, pero además, este tiene algunas consideraciones que yo espero que ya hayas visto desde el principio de estos pequeños trazos. Voy a borrar mis rayones, que son ciertas características también del trazo electrocardiográfico que nos van a decir que hay un crecimiento ventricular derecho y que evidentemente al tener un crecimiento ventricular derecho yo voy a tener un eje desviado hacia la derecha, ¿cierto? Porque se va a rotar de alguna manera el, la conducción eléctrica hacia la derecha, que va a ser de más 90 a más menos 180 grados, que es lo que está coloreado de color naranja. Bien, muy importante. Ahora, nos regresamos al trazo. ¿Qué características son las más importantes aquí o qué es lo que a mí me importa de características que sean más importantes? ¿Listo? Primero ve ABR, ¿cierto? Primero ABR, que si no, si bien no es un criterio demasiado importante, checa ABR cómo está. ABR dijimos que siempre debe ser negativo, ¿no? Con tendencia a la negatividad. Pero aquí lo que quiero que veas es que hay onda P negativa, hay onda T negativa, ¿cierto? Pero además hay un QRS que con características raras, ¿cierto? Porque esta primera deflexión es una onda Q muy profunda y una R, ¿cierto? Muy pequeña, pero no hay S. Bien, eso es algo importante de primera instancia. Luego, ABL tiene una S demasiado profunda, ¿cierto? Y ABF tiene una R demasiado alta para las condiciones y características que nosotros dijimos en la primera sesión también, o por ahí de las primeras sesiones, que hablamos de los tamaños por cada una de las partes específicas de este corazón, pues evidentemente es muy importante tenerlo en consideración, ¿vale? Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que empezar a verificar. Ahorita vamos a hablar de cada uno de los criterios, pero ya nada más quiero en la primera línea, ya notaste algunas características, ¿cierto? Incluso la duración de algunos de estos QRS es de más de lo normal. Ahí es donde nosotros también tenemos que estarnos fijando, ¿cierto? Y luego, si nos vamos a los criterios de B1, B2, ¿listo? B3, incluso hasta B4, ¿listo?
Y ya vemos B5 y B6, pues no son trazos normales, o sea, es decir, parecieran normales, pero no lo son. Primero, todas tienen la onda T negativa, ¿no? Con una negatividad. Algunas tienen descenso del segmento ST, algunas no. Bien, pero ya tienen ahí un trazo diferente. B1 y B2, dijimos ondas P bifásicas o negativas. Bien, y además tienen una Q demasiado pequeña y una R demasiado alta, cuando en condiciones normales no debería de ser así. ¿Listo? Vamos a a visualizar los trazos, perdón, ahí me picó un poquito mi garganta. Ahí discúlpenme tantito. Bien, disculpen la pequeña interrupción. Como les decía, no son los trazos característicos, ¿cierto? No lo son. Entonces, es importante retomar los ejemplos que vimos, por ejemplo, vaya, en ritmo sinusal, ¿no? Esos trazos electrocardiográficos, que decías, ah, mira, este sí tiene criterios de un trazo normal, que no tiene otra alteración más que un ritmo sinusal. Bien, y entonces compararlo con estas características por derivación que van a tener los trazos. Es decir, no se van a ver todos igualitos así, pero hay que identificarlos, ¿no? Que sean parecidos a estas características, nos van a hablar de que hay alteraciones en los trazos electrocardiográficos de las personas. ¿Vale? Entonces vamos a continuar, listo, para platicar específicamente de las características. El crecimiento, la hipertrofia de los ventrículos, específicamente del ventrículo derecho, se debe, ¿verdad? A diversas causas, ¿no? Que va a ser lo primero que voy a hablar antes de las características. Aquí, evidentemente, también es por una sobrecarga de volumen o de presión, este, del ventrículo derecho, listo, que puede ser resultado de una estenosis de la válvula pulmonar, por ejemplo, de otras malformaciones cardíacas congénitas. Aquí sí ya es mucho más común, por eso lo mencionamos desde el principio, comunicaciones interauriculares, comunicaciones interventriculares, que son de las cardiopatías congénitas más comunes, pueden llegar a causar hipertrofia del ventrículo derecho, bien, insuficiencia de la válvula tricúspide, relativamente infrecuente, es muy raro en realidad, pero bueno, ahí está, la debemos de mencionar, e hipertensión pulmonar por diversas causas como EPOC, estado asmático, embolia pulmonar, edema pulmonar, estenosis o insuficiencia de la válvula mitral, que del lado, vaya, la repercusión del lado derecho por patología del lado izquierdo del corazón, no es que sea extremadamente infrecuente, pero es ligeramente complicado que pueda desarrollarse, ¿no? Antes de eso ya debimos de haber identificado, se le debió de haber dado un tratamiento y un manejo al paciente en una cuestión ideal, ¿cierto? Pero bueno, esto es un poquito complejo. Ahora, hipertensión pulmonar tiene menos del sí, menos del 1% de la población mundial tiene hipertensión pulmonar, por la causa o característica que sea, que son 5 tipos. No lo tiene, entonces, por eso es un poquito raro, ¿no? Pero nos vamos específicamente a la válvula pulmonar y las cardiopatías congénitas, que sí representan un porcentaje importante a nivel mundial, sabiendo que de las enfermedades congénitas, las cardiopatías son la primera causa, ¿no? O el primer nivel de las enfermedades congénitas son las del corazón, por eso también es muy importante hacer la mención. Ahora, ya mencionado todo esto y entendiendo los cambios anatómicos que pueden aparecer, pues volvemos a repetir, usualmente viene acompañado de un crecimiento de la aurícula derecha. ¿Vale? En donde va a venir con todas las características en las derivaciones que ya hemos comentado. De 2, me regreso un poquito en la diapositiva para que lo veamos. De 2, de 3, ABF, perdón, B1 y B2, ¿no? Donde nosotros vamos a ir a buscar específicamente lo de la aurícula derecha. En esas 5 derivaciones yo encuentro las características para la aurícula derecha. Bien, me regreso. Además de estas características de la aurícula derecha, yo voy a ir ahora a vigilar los QRS, donde la duración puede ser normal de 0,12 segundos o menos. Pero recuerda que hay muchas referencias bibliográficas que nos dicen que el QRS, listo, lo voy a escribir aquí abajo, debe durar, bien, debe durar entre 0,08 y 0,10
Segundo, ¿vale? Muchas referencias bibliográficas. Cuando ya estemos en punto 12, listo, estamos en un límite superior. Entonces, idealmente el QRS debe medir menos de punto 12, tenerlo en cuenta y en consideración. Bien, ahora, tiempo de activación ventricular, ¿listo? Se refiere a el tiempo en el que, pues bueno, termina de generar todo su proceso de conducción eléctrica, ¿listo? El ventrículo derecho. Entonces, este es prolongado más allá del límite superior de lo normal, que es 0.035 segundos en las derivaciones B1 y B2, ¿vale? Pueden presentarse en las derivaciones 2, 3 y ABF las ondas Q. Entonces ya vamos viendo características, ¿cierto? Tiempo prolongado más allá del límite superior de lo normal de activación ventricular de 0.035 segundos en B1 y B2. Luego, ondas Q en derivaciones 2, 3 y ABF, donde usualmente no las observamos. ¿Listo? Ondas R altas en las derivaciones 2, 3 y B1. ¿Listo? Por lo general, de 7 milímetros o más, es decir, más de un cuadrito. Bien, de altura y de profundidad igual o mayor que las ondas S en la derivación B1. Las ondas R relativamente altas también se observan en las derivaciones B2 y B3. Entonces, de nuevo, aquí ya vamos haciendo las características y me regreso a la imagen. Bien, ¿cómo está D2 con una onda R demasiado alta? Bien, ¿cómo está D3 con una onda R demasiado alta? ¿Vale? ¿Cómo está B1? Hay Q, ¿cierto? B2 también hay Q, que no deberían usualmente de observarse, y una onda R demasiado alta, con las características que deberían tener normalmente sus ondas S, que en este caso en B1 no se observa la S, en B2 sí, pero es una S muy pequeña, y en B3 también es una S muy pequeña en comparación a la R. Y todos estos miden más de 7 milímetros, ¿listo? O 0.7 milivolts, que es un cuadrito grande y dos cuadros pequeños, ¿no? Todos superan esta medición. Entonces, con esas características yo puedo decir, ah, bueno, este trazo sí cumple con los criterios de crecimiento ventricular derecho, ¿vale? Dice, nota, las ondas R altas son iguales o mayores que las ondas S en la derivación B1 y también pueden presentarse en el infarto de miocardio posterior agudo o en la dextrocardia. Habrá que descartar todas estas características, listo, en la toma de un electrocardiograma, pero si el paciente no viene con esta sintomatología o no tiene antecedentes de que tenga dextrocardia, pues hay que pensar en crecimiento ventricular derecho. Las ondas S, relativamente más profundas que las normales en las derivaciones 1, B4 y B5. Y me regreso rapidísimamente. Y B6, perdón, ¿no? En la derivación B6, la profundidad de las ondas S suele ser mayor que la altura de las ondas R. Y me regreso. Vemos aquí el ejemplo, pues están más o menos, bueno, está ligeramente un poquito más pequeña la S, ¿no? Pero este es el claro ejemplo. Usualmente, si tú observas, es como si se invirtiera la forma de los QRS. ¿Me explico? Donde aquí la R es demasiado alta y no hay S, ¿listo? Y aquí la R es pequeña y hay S. Es como si se invirtiera la forma de los trazos a nivel ventricular. Con esas características, de nuevo, tenemos crecimiento ventricular derecho. ¿Vale? Muy importante. Ya con eso nosotros estamos cumpliendo con lo necesario. Bien. Ahora, no obstante, no es solo eso. No solamente tenemos eso. Hay más, ¿no? Dice el segmento ST. ¿Listo? Entonces, si el segmento ST dice puede haber infradesnivel, bien, de 1 milímetro o más en las derivaciones 2, 3, ABF y B1. Y a veces, no siempre, pero se puede extender hasta B2 y B3. Bien, entonces nos volvemos a regresar a la imagen de los trazos. Hay infradesnivel en en D2, en D3, ¿cierto? Hay infradesnivel en ABF,
Hay infradesnivel en este trazo, listo, ligeramente en B1, pero B2 y B3 es clarísimo el infradesnivel del segmento ST. Bien, entonces cumple con los criterios que nos están diciendo, ¿cierto? Y las ondas T a menudo están invertidas en las derivaciones 2, 3, ABF, B1 y B2 y B3 en algunas ocasiones, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Entonces, el trazo que acabamos de ver también cumplía con las mismas características, ¿no? Infradesnivel del segmento ST y onda T negativa en D2, ¿cierto? Eh, en D2. Infradesnivel del ST y onda T negativa en D3, ¿bien? Infradesnivel y onda T negativa en ABF, aquí está. Infradesnivel y onda T negativa en B1, infradesnivel y onda T negativa en B2 e infradesnivel y onda T negativa en B3. Ahí es, cumple también con esos criterios. ¿Listo? Entonces, muy importante tenerlo en consideración. Ya vamos viendo todas las características, ¿cierto? Todas las características. Entonces, para terminar, nos dice, nota, la depresión del segmento ST con infradesnivel y la inversión de la onda T en conjunto forman la configuración de sobrecarga del ventrículo, o bueno, de sobrecarga o de hipertrofia del ventrículo derecho crónica, lo que le da el aspecto de palo de hockey al complejo QRSTT. Bien, entonces, eh, si regresamos aquí a esta imagen, listo, y acercamos un poquito, sobre todo teniendo mucha imaginación, ¿no? Evidentemente, también necesito que tengan esta parte de la imaginación, ¿listo? Pero si tú te imaginas aquí, en términos muy generales, sobre todo en B1, ¿no? O en ABF, que es donde se podría como visualizar mejor, ¿listo? Si yo bajo una línea aquí y luego hago esto y cierro, pues formaría, ¿verdad? El famoso palo de hockey, ¿no? Sería, digamos, en este tipo de derivaciones las características más importantes. Si yo me voy, por ejemplo, híjole, no va a alcanzar, pero bueno, en ABF, bien, hago lo mismo, bajo y cierro, pues entonces voy a tener igual una característica de palo de hockey. Tal vez en D3 pudiera parecerse un poquito, ¿no? ¿Listo? Pero bueno, son diferentes características. Esa característica yo la puedo encontrar en estas derivaciones. Bien. Y bueno, nos habla de nuevo de un crecimiento del ventrículo, ¿listo? Un crecimiento del ventrículo derecho, que también es muy importante poderlo identificar a tiempo. ¿Vale? La desviación del eje a más 90 grados o más. eh, Usualmente es mayor a más 110 grados en los adultos y más 120 o mayor a más 120 grados en los niños. Pero sabemos de nueva cuenta que puede ser hasta más menos 180 sin ningún problema. ¿Listo? Lo que sí es importante tener en cuenta es que siempre va a ser en los adultos a más de más 110 grados, ¿no? Y en los pediátricos usualmente es a más de más 120. Bien, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo sabemos eso? Fácil y sencillo. ¿Cómo haces, verdad? ¿Cómo haces o cómo sacas tu eje eléctrico? Bueno, tú ya sabemos, ¿no? Que es ABF y D1. Entonces, tú lo puedes sacar, ya dijimos en algún momento, con D3 y ABR, ¿cierto? O con D2 y ABL, o con D1 y ABF, en el plano frontal, que es del que estamos hablando. Entonces, en este caso, tendríamos que saberlo, ¿no? Aquí nosotros podemos hacer la cuenta rapidísimo, ¿eh? Para que ustedes vean que si sale en este eje en específico. Bien, vamos a acercar un poco la imagen para que podamos contar mejor. Listo. Y aquí tenemos de D1, tenemos R, prácticamente son tres cuadritos, ¿no? Tres cuadritos positivos. Y tenemos, eh, pues aquí contamos cuatro, porque evidentemente conté el de abajo de de la línea del cuadro grande. ¿Listo? Y entonces vamos a contar. Eh, 1, 2, 3, 4 y 4, y 4 pues son 8, ¿no? Entonces aquí tenemos menos 8, ¿vale? Y si nosotros nos vamos, bueno, como resultado, aquí abajo lo escribo, ¿no? De 1
es igual a menos 5, ¿cierto? 3 menos 8 menos 5. Bien, y si nosotros nos vamos, en este caso ahora, a ABF, que es este último trazo aquí superior, ¿listo? Bien, entonces vamos a ver que está todo positivo, ¿no? No hay prácticamente una cuestión negativa en el QRS. Y tenemos eh, 5, 10, 15 cuadritos prácticamente, ¿no? Entonces tenemos ABF igual a 15. Bien, entendiendo y viendo esta parte, listo, voy a regresar al tamaño original. Bien, entendiendo esta parte de lo que estamos mencionando, listo, tenemos D1 menos 5 y ABF 15. ABF es 15 positivo. Sabemos que 15 o ABF positivo es hacia abajo, listo, y D1 negativo es hacia el lado derecho, ¿vale? Así como lo están viendo de frente, pues bueno, evidentemente es hacia su lado derecho. Bien. Y entonces, pues hacemos la marca, ¿no? Supongamos que tenemos un plano cartesiano, donde acá abajo es 15 imaginariamente, y aquí es 5, ¿no? Más o menos. Hacemos el cruce, ¿verdad? Y sacamos el eje eléctrico. Y entonces estamos dentro, ¿cierto? De los parámetros establecidos previamente. Importante tener esto en cuenta. Bien, importantísimo tener en cuenta todos estos aspectos. Entonces sí cumple con los criterios, ¿cierto? Sí está cumpliendo con estos criterios muy específicos que nos están mencionando de primera instancia. Bien, entonces esto es el crecimiento ventricular derecho, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito del crecimiento ventricular izquierdo. Y aquí quiero que notes los trazos. Son totalmente diferentes, ¿cierto? A los trazos anteriores. ¿Listo? Me voy a regresar un poquito para que los vuelvas a analizar. Ve estos trazos. Ve cómo está D1, ve cómo está ABF, ve cómo está D2, D3 y ve cómo están las precordiales principalmente. Ve la característica que tienen aquí. Ahora vamos acá. D1 con una onda P muy ancha, ¿no? En este caso, y luego una Q pequeñita y una R demasiado alta. Luego D2 miden prácticamente lo mismo, la R y la S, ¿cierto? D3 ve cómo tiene una R muy pequeña y una S muy profunda. Y ahora ve a BF, donde la R es pequeña y la S es muy profunda, ¿vale? Y ahora vamos a las precordiales, donde si lo analizáramos, pues el trazo literalmente se invierte, ¿no? Al del lado derecho. Aquí tenemos B1 con una R demasiado pequeña y una S profunda, B2 con una R, pues sí relativamente alta, pero con una S extremadamente profunda, B3 con las mismas características, B4 donde tenemos una zona de transición, se podría decir, y ve como B5 y B6 son los que forman ahora las características de palo de hockey en conjunto con ABL y D1, ¿no? Por ejemplo, en este caso el eje puede estar desviado hacia la izquierda, ¿listo? Recuerda que algunas referencias bibliográficas nos dice que todavía de 0 a -30 sigue siendo normal. Bien, pero este eje sí puede estar desviado hacia la izquierda, es decir, a menos de -30, ¿no? Eso es importante. También están presentes las ondas P que nosotros estuvimos platicando, ¿cierto? Donde en D1, por ejemplo, en ABR, en ABL, ¿no? Tenemos esta onda P ancha, ¿no? Que habíamos estado platicando constantemente. ¿Listo? Entonces, nada más para que lo tengan en consideración, voy a acercar un poco, ¿vale? D1, listo, ay, no se ve lo de arriba para que lo podamos visualizar. Listo, D1, listo, ABR y ABL, ¿no? Una onda P demasiado ancha en cuanto a la duración. Después tenemos en la derivación 2, en la derivación 3 y en ABF tenemos la famosa P mitral, ¿cierto? De esa P que está mellada, ¿bien? Importantísimo. Y después, si nosotros bajamos un poquito hacia si nosotros bajamos un poquito hacia las precordiales, podemos observar también en B1 las características de la onda P bifásica, ¿no? Con una deflexión positiva delgada y una deflexión negativa ancha y más grande, ¿no?
En B1, B2 y en B3, pues más o menos por ahí quiere cumplir con las características, ¿no? Vemos en B4 también una P mellada y en B5 y en B6 vemos una onda P también mellada, no se alcanza a visualizar tanto la que esté mellada, pero cumple con esas características de tener como un bordecito primero y luego alargarse. Bien, entonces esto es importante, esas características nosotros las vamos a empezar a visualizar. Listo, recuerda, así como el crecimiento ventricular derecho, pues entonces también el crecimiento ventricular izquierdo puede venir acompañado, listo, de un crecimiento auricular izquierdo. Bien, que aquí está primero en las características. Después, el complejo QRS dice que puede medir lo normal, menos de 0,12 segundos, idealmente, bien, pero el tiempo de activación ventricular puede estar más prolongado del límite, incluso más que del lado derecho, pero en las derivaciones B5 y B6, ¿no? Entonces, en este caso es superior a lo normal de 0,05 segundos o más en las derivaciones B5 y B6. Las ondas R van a ser altas en las derivaciones 1, ABL, B5 y B6, como lo acabamos de ver en los trazos. Las ondas S van a ser profundas en las derivaciones 3, B1, B2 e incluso hasta B3, ¿cierto? Y luego, el QRS por lo general es normal, pero puede estar desviado hacia la izquierda a mayor de menos 30 grados, ¿cierto? El segmento ST tiene una depresión del segmento ST con infradesnivel de 1 milímetro o más en las derivaciones 1, ABL, B5 y B6, que es donde se forma esa famosa característica de palo de hockey, ¿no? Que lo hemos estado mencionando constantemente. Entonces, las ondas T igual van a estar invertidas en las mismas derivaciones, 1, ABL, B5 y B6. Bien, el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda es por la amplitud o voltaje de las ondas R y la profundidad o voltaje de las ondas S, que se consideran indicativas de hipertrofia ventricular izquierda en las derivaciones que nosotros hemos mencionado. ¿Listo? Pero hay algunas características muy importantes. ¿Qué onda vamos a ir a revisar del QRS? Pues va a depender de las características de las derivaciones. Entonces, la onda R que nosotros vamos a ir a revisar va a ser a la derivación 1, la derivación ABL y las derivaciones B5 y B6. ¿Bien? O B5 o B6, como tú quieras tenerlo en cuenta, pero lo puedes corroborar en ambas. ¿Vale? ¿Qué vamos a ir a verificar? Que la onda R en la derivación 1 mida más de 20 milímetros o 2 milivolts, lo que equivalen a 4 cuadros grandes, ¿vale? ABL mayor de 11 milímetros o 1,1 milivolts, que equivalen a más de 2 cuadros grandes, ¿no? Y B5 o B6 que mida más de 30 milímetros o 3 milivolts, que sería lo mismo de 6 cuadros grandes o más. Bien. Y en cambio, la onda S la vamos a ir a verificar a la derivación 3, que también tenga más de 20 milímetros o más de 4 cuadros grandes. Bien. Y la derivación B1 o B2, que mida más de 30 milímetros o más de 6 cuadros grandes. Con estas características nosotros podemos decir que es hipertrofia ventricular izquierda. Y me voy a regresar de nuevo a las imágenes y aquí lo vamos a poder corroborar, ¿cierto? Me regreso acá un poco. R en D1, 4 cuadros grandes al menos, ¿cierto? Y aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 y un poquito más. ¿Bien? Ahí está, cumple con la característica. ABL decía que más de 2 cuadros grandes. Evidente, ¿no? 1, 2, 3 y hasta 4 cuadros. Bien. Y después nos decía B5 y B6, ¿no? O cualquiera de las dos, 6 cuadros grandes. Pues vamos a corroborar, ¿no? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este mide 7. Y este 1, 2, 3, 4, 5, 6 y alcanza hasta el 7, no completo, pero alcanza el cuadro 7. Bien, entonces cumple con los criterios de la R, sí. Estos trazos cumplen con los criterios de la R. Ahora, los de la S, en D3 debe medir más de 4 cuadros grandes. 1, 2, 3, 4 y un poquito más, ¿no? Luego,
En B2 y B3 deben medir más de 6 cuadros grandes. Pues lo corroboramos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, igual 7. Y este también, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y por ahí no completo el séptimo, pero sí es más de 6 cuadros, ¿no? Entonces cumplen con las características que les acabo de decir, ¿cierto? En las derivaciones correspondientes. De nuevo, la R en D1 a BL, B5 y B6, y la S en D3, ¿verdad? B2 y B3 correspondiente. Si cumple con estos criterios, es un crecimiento ventricular izquierdo, muy importante para nosotros. ¿Listo? Este crecimiento se da por el incremento de la presión o el volumen en el ventrículo izquierdo, lo que le llamamos sobrecarga ventricular izquierda, ¿cierto? Y aquí sí es por insuficiencia mitral, por estenosis o insuficiencia de la válvula aórtica, por hipertensión arterial sistémica, por un infarto agudo al miocardio o por una miocardiopatía hipertrófica que se dan estas características en el electrocardiograma, ¿vale? Además, hay otros criterios, ¿no? Si no quieres ir a medir absolutamente todo, pues hay otra forma de poderlo hacer, ¿no? El primer ejemplo, este de aquí, es el que nosotros ya fuimos a corroborar, ¿no? Bien, de alguna manera, ya lo corroboramos rapidísimo, pero podemos obtener los valores precisos. Entonces nos dice R en D1, D2 o D3 más la S en D1, D2 o D3, si la suma de esos voltajes me da más de 20 milímetros o más de 2 milivolts, entonces es un criterio, ¿verdad? Para hipertrofia ventricular izquierda. Bien, ahora, R1 perdón, en D1 más S en D3, si me da más de 25 milímetros en la sumatoria, es otro criterio, ¿vale? O puedo buscar la S en B1 o en B2 más la R en B5 o B6, ¿listo? Y si mide más de 35 milímetros, entonces también tenemos el criterio. Este último se llama de Sokolov, si no me equivoco, perdón, em, bien, Sokolov León. Bien, así se llama ese criterio. El último, S en B1 o S en B2 más R en B5 o R en B6. ¿Listo? Se llama Sokolov León. ¿Listo? Esto es muy importante. Esos criterios a nosotros nos van a poder permitir determinar el crecimiento ventricular izquierdo. ¿Listo? Muy, muy importante. Entonces, igual si nos regresamos al ejemplo rapidísimo, ¿verdad? Y nosotros medimos así por pura y mera curiosidad, nos da por medir, pues que les gusta D1 y D3, ¿no? Para que no haya problema. Entonces, D1 y D3, digo, evidentemente va a ser así, ¿no? Pero tenemos 5, 10, 15, 20, 22 milímetros. Ya nada más con medir la R, en este ejemplo estamos cumpliendo con los criterios, ¿no? Y luego en D3 me da 5, 10, 15, 20, también 22. Entonces 22 más 22, pues me va a dar 44 milímetros, ay, perdón, milímetros o 4.4 milivoltios, ¿cierto? Y ya cumplo con los criterios. Ah, que no me convence. Bueno, pues entonces puedo hacerlo de la segunda forma, que es el Sokolov Lion, ¿no? Dijimos que escogíamos la S en B1 o B2, ¿cierto? Y la R en B5 o B6. Y miren, para no hacer trampa, ¿les parece? S en B1, 5, 10, 15, ¿verdad? Y tenemos pues, 4 más, aquí son 19. Bien, y después aquí tenemos, a partir de aquí son 5, 10, 15, 20, 25, 30 y tenemos 4, son 34, ¿no? Entonces 19 más 34, bien, si todavía me acuerdo de sumar, pues aquí son 3, ¿verdad? 43 se lleva a una, 4 y una 5, son 53. El límite era mayor a 35 en este caso. ¿Están de acuerdo? Entonces ya con eso yo ya cumplo los criterios de crecimiento ventricular izquierdo.
Específicamente, lo vuelvo a repetir, pues con las fórmulas que estamos visualizando en estos momentos, ¿vale? Para que lo tengamos ahí en consideración. ¿Listo? Entonces me regreso un poquito a esta diapositiva. Listo, y dice criterios de diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Eh, Cuando se cumplen los criterios uno y 2 respectivamente. Bien, entonces lo podemos hacer también así. Ya dijimos R1 o S3 más de 20 milímetros o más de 2 milivolts, criterio, ¿no? O R1 más S3 igual o mayor a 25 milímetros o más de 2,5 milivolts, criterio. O S en B1 o S en B2 más R en B5 o R en B6 igual o mayor a 35 milímetros es criterio. ¿Listo? Entonces, uno de los criterios, es decir, cumpliendo una de estas tres opciones, crecimiento ventricular izquierdo. ¿Y cómo lo podemos corroborar? Con el eje del QRS, entre -15 y -30 grados o más de 30 grados, desviación del eje hacia la izquierda. Entonces, yo lo voy a decir simple, ¿no? Aquí está nuestro cuadro cartesiano, este es mi primer cuadrante, mi segundo cuadrante, tercero y cuarto. Si el eje se encuentra con cualquiera de estos criterios y desviado o en el cuadrante número 2, ¿listo? ¿Listo? Entonces cumplimos hipertrofia ventricular izquierda. ¿Listo? Así de sencillo. Lo vuelvo a repetir. Cualquiera de los criterios previos, ¿bien? Más el eje en el cuadrante número 2 o desviado hacia la izquierda, hipertrofia ventricular izquierda, ¿vale? Y con eso es más que suficiente para poderlo diagnosticar. Son situaciones que pueden llegar a aparecer y bastante comunes, sobre todo en pacientes ya con cardiopatías avanzadas y que, bueno, es importante tenerlo en consideración, ¿vale? Eh, Aquí vemos, ¿no? Un ejemplo de unos trados electrocardiográficos que nos pudieran hablar de algunas características, incluso más allá de crecimientos de cavidades, ¿cierto? Pero vamos a analizarlo. Tenemos d uno, d dos, d tres, ¿cierto? ABR, ABL, ABF. Bien, y luego tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Listo? Nada más hay que ver las características de estos trazos electrocardiográficos. Bien, hay que observar esas características de estos trazos electrocardiográficos para que entonces nosotros podamos determinar si es o no un crecimiento ventricular derecho. Y para eso no les voy a hacer trampa, ¿no? Vamos a regresarnos hasta acá. ¿Listo? Aquí, justo en esta diapositiva, en esta perfecta. Ve derivación uno, ve la derivación 2, ve la derivación 3. Bien, que dijimos que las más importantes antes de eso es 2, 3 y ABF, ¿cierto? Y luego B1, B2 y B3, ¿no? En esta característica específica. Entonces, dijimos D2, D3, ABF, B1, B2 y B3. Bien, ahora me voy a regresar al ejemplo. ¿Listo? Para que tú lo tengas claro. ¿Cómo está D2R demasiado alta, cierto? R demasiado alta. La onda P no la alcanzamos a visualizar tan bien, ¿listo? Por los cuadritos que no se alcanzan a ver tan bien, bien, pero es importante tener en cuenta que es una onda P acuminada al menos, ¿listo? Entonces, si quieren, me voy aquí a la tira larga de D2, bien, para que se pueda más o menos observar por ahí y si mide más, poquito más de 2 cuadritos la onda P. Bien, bueno, D3, la misma característica, ¿verdad? R alta, muy alta en D3, R muy alta, ¿vale? Luego, ¿cuál otra dijimos? ABF, ¿cierto? Ve cómo está en ABF, las Rs también, demasiado altas, ¿vale? Demasiado altas. Y luego, B1, B2 y B3, donde primero que nada hay ondas Q, donde no debería de haber ondas Q, ¿se acuerdan? En estas derivaciones, y luego hay Rs altas. No se alcanzan a tocar entre sí, pero cumplen con los criterios, ¿no? Si le vamos contando, es un cuadro grande, dos cuadros grandes, tres cuadros grandes, poquito más de tres cuadros grandes, más de 20 milímetros. ¿Listo? Entonces, esto es un crecimiento ventricular derecho. Bien, porque además ve cómo tiene la forma para el palo de hockey. Este igual tiene la forma para el palo de hockey, ¿no?
B3 también tiene la forma para el palo de hockey. Bien. Entonces, muy importante tenerlo en consideración. ¿Listo? Muy, muy importante. Dijimos que cumpliendo esas características, crecimiento ventricular derecho. ¿Vale? No sabemos por qué causas, no tenemos la menor idea en este caso, solo es un trazo electrocardiográfico, pero cumple con los criterios para diagnosticar crecimiento ventricular derecho. Bien, ahora vemos ¿qué criterios cumple? Ah, miren, ¿se acuerdan? D1, que es a donde nos tenemos que ir ahora, ¿cierto? D1 con una R demasiado alta y una onda T negativa, ¿bien? ABL con Rs altas y ondas T negativas, ¿se acuerdan? Y luego B1 con una onda R pequeña y una S profunda. Y luego B2 con una onda R, pues relativamente de buen tamaño, pero una onda S todavía más profunda. Y B3 cumple las mismas características. E incluso en este ejemplo vemos cómo B5 y B6 cumplen con esta parte, ¿no? De una onda R demasiado alta, un ligero infradesnivel y una onda T negativa. Un ligero infradesnivel y una onda T negativa, donde igual con mucha imaginación pues nos pudiéramos encontrar el palo de hockey, ¿no? En estas derivaciones. Entonces, este es un trazo de un crecimiento ventricular izquierdo, una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Bien? Muy, muy importante, muy relevante. Y pues también es un crecimiento ventricular izquierdo. Así se llegan a ver ya en realidad, ¿no? Este sí es una foto, vaya, ¿no? Sacada evidentemente de cardioteca, pero es una foto, literal. Bueno, en realidad esta también es una foto y esta también es una foto, por eso se ven así todas distorsionadas, ¿listo? Pero esta, ¿no? Específicamente, vemos D1, ondas R muy altas, ¿cierto? ABF, ondas R altas, que miden más de los criterios, ¿no? En D1, más de 20 milivolts, o los 20 milivolts, en ABF, más de 11 milivolts, los mide tres cuadros grandes, más o menos, ¿listo? Y luego si nos vamos a B1 o C1, como dice aquí, B1, R pequeña, S muy profunda, donde incluso la S toca a las R, ¿no? Del trazo inferior. Lo mismo en D2, en B2, perdón, las mismas características. R más pequeña que la S muy profunda, que toca la derivación 3, ¿cierto? La derivación 3 lo mismo, ¿no? Por ahí, bueno, cambia ligeramente aquí el trazo, pero continúa con estas características. Y luego ya vemos B4, B5 y B6 con ondas R demasiado elevadas, con la característica de infradesnivel y onda T negativa. Criterios de crecimiento ventricular izquierdo. ¿Listo? Entonces, estos son los trazos que nosotros vamos a encontrar en estos pacientes. Cuando sea así, el paciente tiene crecimiento ventricular izquierdo. Cuando sea muy parecido a este, el paciente tiene crecimiento ventricular derecho, ¿vale? Incluso aquí las R pueden ser demasiado altas en B1, B2, B3, que pueden tocar el trazo superior, ¿no? También puede llegar a suceder. Entonces, quédense grabado mucho esto. Si las derivaciones, la R toca en B1, B2 y B3 al trazo superior respectivamente, bien, crecimiento ventricular derecho. Si es en el caso de B4, B5 y B6, la R toca al trazo superior, es crecimiento ventricular izquierdo, ¿no? Bien importante que lo tengan en consideración. Y bueno, pues espero que la clase sea muy entendible para ustedes. Ahí está la información. Incluso esta información la sacamos de un libro que les compartimos por ahí, que es el Hussar para el análisis de los cambios electrocardiográficos y las arritmias. ¿Listo? La gran parte de esta información, por ahí le complementamos y les dijimos más información, vaya, por, por el mensaje que les estamos mandando, pero evidentemente la sacamos de esta referencia bibliográfica la gran parte de esta presentación. Así que vayan, revísenlo, léanlo, ahí tienen todos los criterios y les va a servir y les va a ayudar bastante. ¿Listo? Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y pronto les estamos subiendo el resto de las sesiones
de este diplomado de electrocardiografía básica para enfermería. Hasta la próxima.